¿Cómo llegaste tú al camino bueno? Realmente depende de ti. Todo el mundo sabe que fumar es malo, que beber en exceso es malo, que los productos... Yo me pongo placas de carbono y luego mañana ya veremos si me respeto, me da igual. Pero yo hoy me fundo a mi colega. Yo creo que igual nuestros abuelos no tenían información sobre casi nada, pero nosotros hoy en día, tú sabes lo que es bueno y lo que no, pero tú decides. Es lo que tú decías antes, hay gente que asume tener placa de carbono y que su vida atlética, su vida deportiva sea mucho más corta que la del resto, si eso le va a llevar a ganarle a tu amigo, a tu primo o a tu vecino, ¿sabes? O hacer una marca personal también. Claro, al final, yo lo que quiero es cuidar a mi cuerpo para que aguante lo máximo posible para que mi vida atlética... A ver, ¿cuántos años piensas vivir? Lo que la vida me... ¿sabes? Yo voy a hacer todo lo posible para que sea lo máximo posible. ¿Con qué intensidad? ¿Con qué intensidad? ¿A 4 kilómetros? Porque a 4 está muy bien. Es que yo, lo que te digo, al mirar el reloj, si mi cuerpo dice, ahora tienes que ir a 4,5, pues iré a 4,5, no tengo problema. Claro. Lo que yo no voy a hacer es maltratar a mi cuerpo, o lo que yo piense que sea hasta cierto nivel. ¿Cuánto crees tú que hay que salir de la comodidad? No hay que salir demasiado, porque si no nos morimos. Pues eso, al final, la vida, la experiencia te va llevando hasta dónde. ¿Sabes? Si tú dices, hostia, ayer hice una salida de tanto y me pasé, o creo que me pasé, pues al próximo día intentaré menos. ¿Qué te ha dicho el reloj ahora esta mañana que no vas a enseñar? El reloj me ha dicho que descanse. ¿Qué estás haciendo? Pero realmente esto para mí no es una... Quiero decir, Claro. no lo veo como algo malo, ¿sabes? Los relojes también, lo que te decía, los relojes te dicen lo que su sistema operativo cree que... Pero realmente para mí esto es como, ¿sabes? Dar un paseo con un amigo a la luz del día, con este buen sol que tenemos. Mejor que si te quedas en Por supuesto, claro, mucho mejor. Al final, la mayoría de las respuestas las tenemos nosotros ya. El cerebro reptiliano. ¿A quién no le gustan los placeres inmediatos sin esfuerzo? Correr es un placer, pero requiere esfuerzo. Entonces no es lo mismo que un cubata, por ejemplo, por decir algo. Ya, a mí, por ejemplo, la filosofía estoica me gusta mucho en eso e intento trabajarla mucho porque ellos dicen que no reprimir esos placeres, sino reflexionar sobre ellos, ¿sabes? Y ser consciente, por lo menos. Y pensar si son tan importantes justo lo antes posible, ¿sabes? Lo malo es que si piensas en ellos ya no te resultan tan placenteros. Sentimiento de culpa, ¿no? Un bollicao. Depende, claro, para mí eso no es un placer. ¿Sabes? Ese tipo de placeres es encontrar el placer en aquellas cosas. En lo bueno. Exacto. En el correr, en el comer una ensalada, pero hecha con cariño, y con tus aliños saludables. Claro. Tener placer en algo saludable. El que tú encuentres ese beneficio en las cosas buenas. Por ejemplo, si yo ahora valoro estar durmiendo en la cama o estar haciendo deporte al aire libre con sol, aunque me suponga esfuerzo, tiene mucho más peso. El beneficio tiene mucho más peso que el prejuicio o que la... Pero eso te das cuenta más a medio o largo plazo y es lo que nos cuesta ver, ¿no? Ya. Muchas veces tirar la toalla también es fácil, ¿no? Porque estamos continuamente empezando hábitos saludables, pequeñitos si quieres, pero fácil tirar la toalla porque no hay progresos o que a lo mejor fallan otras cosas que no vemos, ¿no? Y que no descubrimos. Pero al final la vida es eso, lo que decías. Es la suerte de haberlo descubierto. Sí. Esto del descalcismo lo mismo. Nosotros es una casualidad que estemos corriendo descalzos. Sí. Porque fíjate, no hay nadie. Bueno. Qué suerte tenemos de haber descubierto esto. Todo el mundo es consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Pero no da el paso de tener esa chispita de que te viene... Esa es mi búsqueda, ¿no? Los creativos dicen que la creatividad se hace como retroalimentándose. Entonces tú, el correr de esta manera, me ha abierto los caminos hacia otras puertas de otros sitios que, a pesar de que no sean tan famosas para el resto de la gente, tú puedes pensar que ahí hay algo que te puede interesar. Tenemos tantas opciones hoy en día, tanta información. Sí. Lo suyo es que busquemos el buen camino. Bueno, o el camino que cada uno quiera. ¿Aprender o desaprender? Sí, ¿Cuándo sabes que hay que aprender algo y cuándo sabes que hay que desaprender algo? ¿Cómo lo sabes? Supongo que la vida te lo va diciendo. Te sientes más feliz o menos, ¿no? Claro, hay muchas veces que piensas que lo sabes todo. Con 20 años, con 30 años, te piensas que no era tanto, con 40 otra cosa y así la vida te va llevando. Y eso es bueno. Lo bueno es tener esa plasticidad cerebral que dicen para decir, hostia, pues igual esto que yo decía o que yo hacía no tenía tanta razón, ¿sabes? Y ahora puedo ir por otro camino o puedo hacer otro tipo de cosas. Eso, supongo que tener una mente abierta. Lo que nos llama el corazón, ¿no? Lo que nos pide el corazón. El cerebro reptiliano, zapatillas de carbono porque mañana quiero ganar. Ese es el cerebro reptiliano y otro, lo que dice el corazón, ¿no? Y dices, hostia. Entonces, lo bueno es que tengas a tu ego dominado para que... También no reconocerlo, porque dominarlo ya es más difícil. Bueno, reconocer esas personitas que tenemos ahí hablando uno a otro, que a mí me dijo mi psicólogo el otro día que no somos ninguna de las dos, el demonio y el ángel que se están hablando, ¿no? Sí. En realidad no somos ninguno de esos dos, somos el que los observa. Ajá.
Claro, sí. Entonces, cuando reconoces a los dos, al bueno y al malo, entre comillas, que nunca sabemos cuál es cuál, pues ese que los observa, a ese es el que hay que hacerle caso. Bueno, ese es el que somos, no podemos ser otro. Desligarse de eso exacto, y verlo separarte de ti perspectiva. y observarte Muy bien, en tus dos facetas, ¿no? El ángel y el demonio, ¿no? De toda la vida. Reconocerlos y hablar con ellos y hacer que queden de acuerdo. O hacer lo que a ti te dé la gana sin pensar. Exacto, prefiero decir, que lo hacen, lo que tú sientas o lo que en ese momento te surja y ya está. El hecho del crecimiento personal, el de estar siempre pensando en ser perfecto, es mejorarte. Es decir, vale, pues yo tenía estas cosas que creía que no me estaban ayudando y tengo que trabajar sobre ello y mejorarlo. Pero que vaya al camino de tu bienestar, ¿no? Bienestar, o sea, eso es. Que notes tú que estás más tranquilo, claro. más paz mental, menos rabietas, menos enfados, te alteras menos, que controlas mejor cuando te alteras, que sabes mantener la calma, que sabes... Pues cuando notas que vas por ese camino de que todo te resulta más externo, nos vemos desde fuera y como estamos interactuando en el mundo y con los demás, entonces a partir de verte como un amigo, como tu mejor amigo, ¿y qué le dirías tú a tu mejor amigo, no? Que es muy fácil dar consejos, pero dártelos a ti mismo es lo que muchas veces cuesta, ¿sabes? Claro. A todo el mundo dice lo que tú harías, consejos doy, pero para mí no tengo o algo así. Es como que muchas cosas para los demás, pero a ti no te lo aplicas. Aplicártelo a ti es lo fundamental. Hay que darse cuenta cuando lo estamos haciendo. Hay gente que se queja de todo. Yo creo que eso es adictivo también. Sí. Están desahogándose, están liberando endorfinas, serotoninas y de todo, igual que cuando nosotros corremos. Ellos están soltando tacos, que de hecho dicen que libera muchas endorfinas, soltar tacos. Sí. Y el hecho de que cuanto más se queja, se engancha eso y vive a gusto así. ¿Tú has sentido ira alguna vez? Bueno, ira. Sí, claro. No es malo sentir esto. O sea, todos los sentimientos... ¿Tú te sientes a gusto ahí? No me siento a gusto. Exacto. Pero sí que todos hemos tenido situaciones así. Lo que dicen que debemos hacer es identificarlas, saber que están ahí, pero ya está, salir de ahí y buscar el máximo tiempo posible, pues eso, la serenidad, la tranquilidad, la alegría. Que es una de las cosas que nos da correr y más descalzo. Sí. Porque correr ya te da. Sí. Pero descalzo es que es como exponencial. No sé si te pasa, pero cuando llegas a casa, después de haber corrido descalzo, es como que... Sí, cuando voy a la playa... Claro, se potencia más. Hostias, tío, es como el mareillo de como si fuera ciego, igual. Pero consciente, sin ir dando tumbos, claro. A la gente que no lo ha practicado, ¿sabes? Cuando ves a alguien que te dice estas cosas, dices, hostia, a ver si esto va a ser... Si esto que dice Ángel, si le aporta tanto bienestar, igual es que esto me estoy perdiendo algo interesante. A ver, yo cuando edito vídeos y tal también saco lo mejor. Parece que estamos más felices de lo que realmente... El sufrimiento está ahí, tú lo tienes también, ¿no? Sí, pero... El día a día. En todo ese mejunje, lo que más nos aporta es lo bueno. De todo el conjunto, lo que te queda, dices, o sea, es que hay muchas cosas buenas. Para mí eso es lo importante. Y la papilla, el conjunto, es lo que hace bueno algo. Porque si fuera todo bueno... Al final siempre habría un contraste. Bueno no existe sin lo malo y lo malo no existe sin lo bueno. Claro. Siempre es el contraste que encuentras en el equilibrio. Por ejemplo, en el estoicismo, esto también es una parte que me gusta mucho. Ellos dicen que está muy bien saber aforismos, haberle leído libros y todo esto, pero lo más importante es que tú apliques eso. Si tú sabes muchas cosas, que pasan muchos aspectos, en la religión pasa. Hay gente que en la religión reza mucho, sabe la Biblia y luego son muy malas personas. Lo importante es que tú apliques eso que estás leyendo en ti. ¿Cómo se pasa de ese punto? Porque ahora estamos abarrotados de información, de redes sociales, de libros, de resúmenes de libros, 500 libros al día, nos vienen píldoras de estoicismo, nosotros estamos haciendo de píldora ahora mismo también, a la gente, a nosotros cuando nos veamos, a ver cómo nos vemos desde fuera. Bueno, ¿cómo se hace el clic? ¿Cómo se pasa a la acción? Creo que una de las claves es hacer poco repetido. Si tú lees un libro y ves muchas cosas interesantes, decir, voy a centrarme en este tema y voy a aplicar todo lo posible en ese tema. Lo que hago muchas veces es ponerme el tema que quiero trabajar en el salvapantallas de mi móvil, un aforismo o algo que yo quiera trabajar en mi vida. Entonces cada vez que abro el móvil veo eso. Mi subconsciente siempre lo ve. Entonces al final lo vas intentando integrar. No digo que sea fácil, pero... Lo primero es el pensamiento, pensar en eso. Eso es lo primero. Una de las claves, que ahora está muy de moda, que las redes sociales son tan malas, pues una de las claves es enseñarle al logaritmo lo que quieres que te muestre. Tú llevas el móvil encima, te mostrará cosas de las que estamos hablando. Estoicismo, descalcismo, el buen uso de las redes sociales no está tanto en estar haciendo scrolling y que eso engancha por las píldoras de dopamina, ¿no? Más que en eso es en no consumir aquello que sabes que es lo que estamos hablando ahora. Para eso tienes que ser muy fuerte. Claro. Y tu subconsciente siempre está al acecho. Entonces te muestran un vídeo de, yo qué sé, cualquier chorrada, ¿sabes? Y al final dices, a ver, ¿qué es esto? Entonces te muestra más chorrada. Están hechos para que te atrapen. Claro.
al final. ¿Qué ves tú para compensar el uso tecnológico? ¿Qué recomendarías? Yo la tecnología no la veo tan negativa, al contrario, todo tiene sus cosas buenas y malas. Para mí la tecnología me ayuda a muchos aspectos, a conocer gente interesante, a informarme, a formarme en muchos aspectos. Tiene cosas muy buenas. Al final es como un arma, supongo, como cualquier otro tipo de arma que puedes utilizar para defenderte en un cierto momento de tu vida o para agredir a otras personas. Realmente hay gente que está en las redes para insultar, para ser haters y... Yo veo cada vez menos. Sí. Pues sí, igual es porque te mueves en entornos más saludables para... Puede ser. No me meto en política, eso desde luego. Claro, las redes las puedes utilizar muy bien. Por supuesto es complicado buscar ese equilibrio, encontrarlo, pero todo tiene sus ventajas. Para mí intento buscar un equilibrio. Igual debería de utilizarlas menos aún de las que las utilizo, pero pienso que les saco mucha ventaja, mucha información. De hecho, he conocido a gente muy interesante. De hecho, nosotros nos conocimos gracias a las redes. Los grupos, precisamente, descalzos hay tan poquitos que claro, como no sea a través de redes sociales, nos vino muy bien. Estamos cada uno en una punta. Claro. Entonces hay que mirar que no es todo negativo, hay una parte que... Ver la forma de potenciar lo que es positivo, claro, y también llevarlo a la realidad, ¿no? Un poco lo que es lo virtual, llevarlo a lo real. Muchas veces parece que nos hemos estancado, que con lo virtual ya nos conformamos. Parece que nos hemos quedado en ese punto de que quedamos menos porque ya tenemos WhatsApp. Pues no debería. Habría que ser un poco restringido, es decir, esto es para quedar, no es charlar. Ya, Charlamos cara a cara. Cada uno le da el uso que cree. Cada uno tiene sus prioridades y su vida y... Sí. Pero bueno, hay cosas en común que parece que se estén perdiendo. Sí, al final eso tienes que ir luchando. La tecnología está quitando un poco el cara a cara, ¿no? Sí, de cierto modo sí. Al final es eso, buscar cada uno del equilibrio. Pero eso sí, si tú le miras la parte buena, tiene mucho de parte buena. Lo que te digo, si tú tienes un primo en Huelva con el que es difícil verte, pero estás en contacto por WhatsApp, oye, pues lo malo es que viva arriba de tu casa y tú no vayas a verle y darle por suele WhatsApp. pasar más. Amigos o familia que están fuera, a veces sabes más de ellos que los que están arriba de tu casa. Eso, supongo que cada uno debe buscar su equilibrio. ¿Cuántas maratones llevas este año o piensas hacer? No las cuento. No tengo ni criterio, ni de entrenamiento, ni de planes, solo a corto plazo. Pero ¿cuándo te apuntas a la siguiente? En mi caso, Valencia y Menorca son innegociables. A no ser que físicamente tenga algún problema, son mis preferidas, tanto en asfalto como en montaña. Son como Navidad. Sí, tienes que hacerlas sí o sí. El resto, lo que surja. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, correr maratones en sitios desconocidos. Valencia repito siempre, pero he estado en otros maratones tanto de España como de fuera de España. Las hago, disfruto del entorno cultural, gastronómico. Carreras turísticas, ¿no? Sí, me llenan muchísimo, me satisface un montón. Juntar el deporte con todo lo demás, y con amigos y demás, ese tipo de objetivos me ilusiona mucho. Y hacer coincidir esto, ¿no? Conseguir hacer un grupo para irte, en este caso, a Palermo, la siguiente. Juntarte, descubrir gente que tenga tus mismos gustos, ¿no? La vida te va llevando, ¿eh? Y no tengo un problema en irme solo, ¿sabes? Por ejemplo, a Bolonia me fui solo y lo disfruté de otra manera. No quiero decir que sea mejor ni peor, pero también se disfruta de esa manera. Como que uno tiene que aprender a correr solo y luego de esa manera pues no estás atado tampoco cuando tengas que correr solo. Pero aún así aceptar todo lo que venga. Yo si tengo que correr con gente y compartir el maratón, no tengo ningún problema, mi ego me lo permite. A reducir tu ritmo, ¿no? Porque acelerar no vas a poder acelerar, ¿no? A no ser que vaya contigo, que tengo que acelerar. Ahora ya no, eso a lo mejor si no, hace 2 años, ahora podríamos correr y fundirnos los dos. No creo. Realmente pienso que una de las claves está en tomártelo como algo siempre nuevo, bienvenido. O sea, yo voy a hacer el maratón de Palermo en 2 semanas y tengo un montón de ilusión por ver un sitio nuevo. No le cae la ilusión a pesar de repetirlo mucho. No, porque en este caso, por ejemplo, es un sitio nuevo, una ciudad nueva, un terreno desconocido, un circuito. Todo una curiosidad que te llama, ¿no? Claro. También su cultura, y comida y de callejuelas. Aún así hay gente que le gusta estar dentro de su zona de confort, la distancia que conoce, la ruta que conoce, el recorrido que conoce, los ritmos que conoce, pero a mí me llama la atención justo lo opuesto. El ser humano tendemos al automático. Sí. Entonces, saber reconocerlos. No creo que todos los automatismos sean malos. No, hombre. Toda la vida es un automatismo también. Hay beneficios, pero muchas veces salir de ahí es lo que te hace incluso valorar más lo que tienes. Y el tema adicción lo podríamos meter en el saco. ¿Adicción saludable? Los que entienden dicen que lo que te aporta, en este caso, el ejercicio físico, es parecido a lo que te aporta fumarte porro. Las sustancias. Lo que pasa es que fumarte el porro es más fácil, es menos esfuerzo. Sí, pero correr es más económico que comprar drogas, ¿sabes? Y Vale, es mucho más satisfactorio.
Realmente el correr, Hombre, lo que te aporta... los efectos secundarios no son los mismos tampoco. Claro, el bienestar que te aporta son todo beneficios. Para mí puede que seamos o tengamos cierta adicción, pero es una adicción saludable porque gracias a esa adicción seguimos haciendo deporte. El amor es una adicción. Pues Por ejemplo, bueno, es una adicción buena, siempre que no te dé por lo contrario, por hacer cosas que no... Pero sí. Dicen que del amor al odio, ¿no? Que hay un pelito. Pues Claro. como de correr a no correr también hay un pelo. Siempre cuando haces ejercicio físico, el bienestar que te aporta vale todo, vale ese esfuerzo, lo compensa. La paradoja de la ruta de bacalao que se transformó en carreras populares. Ah, sí, se ha Vale, visto mucho aquí en Valencia. ¿No será que la gente busca esas endorfinas, esa serotonina, esas sustancias químicas que el cerebro fabrica y las echa de menos y se ha puesto a correr? Puede ser, y de hecho si es así, es genial, Genial. ¿sabes? Porque si realmente han pasado de tomar sustancias prohibidas, Con el alcohol es si, lo mismo. si han cambiado también. eso por las carreras de los domingos o por los entrenamientos de entre semana, es un buen giro en tu vida, lo que te aporta el deporte en todos los niveles de tu vida, ya seas para los niños, mediana edad, incluso los mayores, siempre es positivo. ¿Dónde dirías tú que está el nivel de adicción no saludable? Cuando tienes muchas más insatisfacciones que satisfacciones. O sea, si tú entrenas muy fuerte, sin tener ganas, y te planteas objetivos demasiado exigentes, que es muy probable que nunca vayas a conseguir, para mí eso no es saludable. Disfrutes con el deporte, no. Cuando dejas hacer cosas que te gustaban en tu vida y las dejas aparte. Por ejemplo, claro, que tú dejes de tener relación con tus amigos, con tu mujer. Joder, con tu mujer. No, Me quiero voy a decir, por tabaco. No relación de ese tipo, sino que preferencia tus entrenamientos a una comida familiar, Sí. a un paseo con tu mujer, ir al cine o... Y al revés, no sería lo mismo decir, me voy de fiesta de cubatas y me dejo la maratón que tantas ganas tenía de hacer, pero como tengo una fiesta con cubatas, me voy a la fiesta con cubatas. Eso ya cada Eso uno decide. tampoco sería Realmente. Sería como darle la vuelta, quiero decir. Por ejemplo, dicen que igual que no es bueno excesos de lo otro, del deporte tampoco. Si el deporte en exceso te va a implicar dejar de hacer ciertas cosas que realmente son saludables, como quedar con amigos, Dejarme en paz. tomarte Sí. una tarta de cumpleaños o otro tipo de cosas, al final ese exceso tampoco es positivo. Sobre todo reflexionar sobre si lo que haces es lo que debes o no. Tu impulso puede decir, no, pues me apunto a 30 carreras este año, ¿vale? Pero luego reflexionar y decir, o sea, el año pasado hice 30 carreras, ¿qué gané y qué perdí? O sea, gané satisfacción personal, mi ego tal, pero a lo mejor perdí Peso seguro. perdí demasiadas reuniones familiares, de demasiados eventos de mil Sí, tipos. y sobre todo cuando tienes el remordimiento de no haber hecho, Claro. ido. Otra cosa es que en tu vida, imagínate, tu mujer trabaja de enfermera y trabaja muchos fines de semana y tú no tienes hijos, estás solo en casa y tal, pues si eso lo otro te satisface y te hace sentir mucho mejor, pues adelante. Hay que sospesarlo con Claro. la experiencia, ¿no? Con la experiencia pasada, porque Claro. antes no puedes, tienes que probar también, ¿no? Al final, Es la toma de decisiones, ¿no? Vamos de un libro a otro. sí,